Muchas gracias, querido Emilio. Gracias, señor coordinador, por esta invitación muy honrosa y que mucho me alegra. Agradezco sinceramente la oportunidad, una vez más, de diálogo con el grupo parlamentario del PRI en el Senado de la República y la oportunidad de saludar nuevamente a mis amigas y amigos senadores. Saludo igualmente con enorme respeto y apreciación al senador Carlos Puente, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde, y a las y los senadores del Partido Verde, que a lo largo de la administración del presidente Enrique Peña Nieto han sido también un punto de fortaleza y convicción para la transformación del país. Es cierto, creo que he venido a todas las plenarias, no siempre con la misma cachucha, pero siempre con el mismo entusiasmo y siempre honrado, siempre agradecido por la deferencia tuya, Emilio, y de todos y todas ustedes. Quisiera yo hacer una breve exposición inicial, donde me quiero referir a 4 temas y después dejar el espacio que permita la agenda para tener un diálogo, escuchar las opiniones de ustedes y si hubiera preguntas, con mucho gusto atenderlas. Antes de empezar, reitero mi agradecimiento por su comprensión ante el involuntario retraso que a veces esta maravillosa Ciudad de México ocasiona siendo una ciudad libre y viva políticamente. A veces tenemos que enfrentar situaciones como las del día de hoy. Me quiero referir a 4 temas. En primer lugar, quiero hablar de nuestra relación con el mundo y nuestra diversificación particularmente de relaciones económicas. En segundo lugar, algunos comentarios sobre nuestra relación bilateral con los Estados Unidos. Tercero, quiero hacer un breve comentario sobre la situación en la República Bolivariana de Venezuela y la posición de política exterior de México al respecto. Y finalmente, quiero referirme a un par de elementos de la agenda legislativa de la Secretaría de Relaciones Exteriores para este periodo que está por iniciar. En primer lugar, una característica de la administración del presidente Enrique Peña Nieto ha sido darle prominencia a la política exterior, haciendo de la política exterior uno de sus 5 ejes fundamentales plasmados en el Plan Nacional de Desarrollo. El quinto pilar es el hacer de México un actor con responsabilidad global, y eso es lo que ha hecho el presidente Enrique Peña Nieto desde el primer día de su mandato, y eso es lo que hacemos conforme a sus instrucciones todos los días. Asumir una responsabilidad global significa tomar posiciones y significa abrirnos al mundo, estar dispuestos a tener relaciones más activas, de mayor contenido práctico, con distintos países de la geografía global. Ante el reto que implica la redefinición de nuestra relación con Estados Unidos, estos esfuerzos de diversificación cobran una especial importancia. Pero hay que reconocer que los esfuerzos de diversificación no empiezan a partir del reto que tenemos recientemente en Estados Unidos. Y como muestra de ello, podemos recordar que fue en el primer año de gobierno, en el año de 2013, donde el presidente Enrique Peña Nieto va a Europa, a Bruselas, y propone modernizar y ampliar nuestro acuerdo comercial con Europa, con la finalidad de atraer más inversiones a México del continente europeo, para generar más empleos mejor remunerados para los mexicanos y también de ampliar nuestro acceso al mercado europeo para los productos mexicanos. Este es un trabajo que se ha venido llevando a cabo de manera ordenada, disciplinada, y que está muy cerca de llegar a una conclusión. El acuerdo con Europa, que data del año 2000, que es cuando se firmó, tiene 3 pilares: un pilar político, otro de cooperación y, por supuesto, un pilar comercial. Les puedo informar que a finales del año pasado
hemos concluido ya la negociación del pilar político y del pilar de cooperación y estamos a un 90% o más de avance en materia comercial. En materia comercial, que corre a cargo de la Secretaría de Economía, estamos seguros que conforme ocurran las pláticas pendientes, habremos de acercar posiciones y tenemos una posibilidad real de tener un acuerdo renovado que, insisto, tiene un objetivo muy específico, que es que haya un mercado más grande para los productos mexicanos, de todo tipo, desde los productos agrícolas hasta los productos manufactureros, también para los servicios, y, por supuesto, hacer más atractivo a nuestro país para las inversiones de origen europeo. Un segundo elemento de diversificación ha sido nuestra estrategia con la región a la que orgullosamente pertenecemos, que es la América Latina y el Caribe. Si bien geográficamente podemos decir que somos parte de la región de Norteamérica, es innegable que nuestro corazón, nuestra cultura, nuestra historia está en América Latina. Y por lo tanto, orgullosamente podemos decir que México es parte del esfuerzo de integración regional latinoamericano más exitoso que haya tenido lugar, que es la Alianza del Pacífico. Hemos, como ustedes saben muy bien, porque aquí además muchos de ustedes han sido participantes activos en ese proceso, la Alianza del Pacífico ha logrado la eliminación de aranceles en el 92% del comercio entre México, Colombia, Chile y Perú. Y ahora la Alianza del Pacífico avanza no solamente en lo comercial, en la movilidad de personas, sino también en la integración de los mercados financieros y en ampliarnos como un bloque hacia otras latitudes. Este año estamos continuando con el proceso de negociación con 4 países, que serán estados asociados a la alianza, que no significa otra cosa que tengamos un acuerdo de libre comercio entre la alianza y un bloque de 4 países. ¿Qué países son? Australia, Nueva Zelanda, Singapur y Canadá, con lo cual la Alianza del Pacífico continúa avanzando y se convierte en un instrumento fundamental de la diversificación de mercados para México. Al tiempo que consolidamos la Alianza del Pacífico, estamos tal vez en un momento mejor que nunca en nuestras relaciones bilaterales con las 2 economías más grandes del Cono Sur, que son Brasil y Argentina. Estamos en este momento negociando la ampliación de nuestro acuerdo de complementación económica con Brasil y también con Argentina. El objetivo es, insisto, dar mayor acceso a los productos mexicanos a estos 2 grandes mercados. El presidente Mauricio Macri estará en México este año. Esperamos también que se concrete una visita del presidente Enrique Peña Nieto a Brasil este año, que serán momentos importantes para consolidar los avances en estas negociaciones de carácter comercial y también de diálogo político. Con respecto al Asia-Pacífico, hay que destacar tal vez uno de los logros más importantes de la política exterior del presidente Enrique Peña Nieto, el haber elevado al carácter de asociación estratégica integral nuestra relación con China. China, sin duda, la economía de mayor crecimiento en la región asiática en la última década y que habrá de convertirse muy pronto en el principal mercado para productos de consumo en todo el mundo. Hemos logrado atraer inversiones chinas como no se habían dado en el pasado. Recordar que se estableció por primera vez un fondo México-China con un saldo de 1.200 millones de dólares, que ya está invirtiendo en proyectos, por ejemplo, de carácter energético o en telecomunicaciones en México. Es un fondo que además administra el Banco Mundial con capital chino, exclusivamente para proyectos en México. Tenemos 2 bancos chinos por primera vez en nuestro país. Están invirtiendo empresas desde empresas industriales, por ejemplo, en materia portuaria, de infraestructura, o empresas de comercio electrónico como Alibaba, que por primera vez está entrando al mercado mexicano. Seguimos, al tiempo que estrechamos nuestra relación con China, México continúa siendo un participante activo en la
negociación del Tratado de Asociación Transpacífica, el TPP. Como ustedes saben, al llegar a la presidencia de los Estados Unidos el presidente Donald Trump, a los pocos días anunció que se retiraba a Estados Unidos del TPP. Sin embargo, el TPP continúa y sigue siendo para México un instrumento muy importante de integración hacia el Asia-Pacífico, y les puedo confirmar algo que ustedes seguramente ya vieron a través de los medios de comunicación, que es que se ha logrado un acuerdo para que ahora el llamado TPP-11, es decir, los 11 socios que nos mantenemos en el TPP, sea firmado a principios del mes de marzo. Está previsto que así sea. Ocurrirá la firma en Chile, uno de los países firmantes, y por lo tanto el TPP, que es un esfuerzo que inició desde hace varios años, en el que México ha participado con seriedad y convicción, se convierte también en un instrumento de diversificación de mercados. Seguimos negociando otros acuerdos comerciales, por ejemplo, la modernización de nuestro acuerdo con Israel, un acuerdo que existe donde tenemos sin duda una oportunidad interesante. Con Turquía siguen las negociaciones, tenemos negociaciones bilaterales con Paraguay, con Uruguay también, con quien tenemos un acuerdo comercial desde el año 2004. Es decir, hay una estrategia que no es una estrategia coyuntural, sino que es una estrategia sistemática que tiene su origen en el Plan Nacional de Desarrollo, de diversificar el acceso de México a mercados y diversificar el origen de la inversión que llega a México. Y esto ocurrió, nos permite el que esto haya ocurrido y sea un proceso que se está consolidando, sin duda en buen momento, en un momento en el cual los eventos políticos en nuestro vecino del norte sin duda nos obligan a diversificar nuestras relaciones comerciales. Lo que les quiero decir es que esto es algo para lo cual México se ha venido preparando, lo ha hecho con seriedad, con profesionalismo y sobre todo con éxito, porque hoy somos uno de los países con más acceso a los mercados internacionales. Con Estados Unidos, desde el inicio de la administración del presidente Donald Trump, lo hemos dicho con mucha claridad. Es un escenario, ante un escenario inédito, nosotros lo enfrentamos primero a partir de nuestros principios, de nuestras convicciones, con objetivos claros y también con límites muy claros. Lo enfrentamos con la serenidad que nos da el sabernos que somos un país soberano, que somos un país grande y somos un país importante. En materia comercial, México es un mercado muy grande para los productos de Estados Unidos. Hay sectores enteros de la economía en Estados Unidos cuya fuente fundamental de divisas es el mercado mexicano. Y por lo tanto, eso nos da, si tenemos claridad de nuestros principios, sabemos cuáles son nuestros objetivos y sabemos cuáles son nuestros límites, tenemos la confianza que como país soberano podemos llegar a un buen acuerdo. No estamos negociando el Tratado de Libre Comercio a través de las redes sociales, lo estamos negociando a través de un proceso profesional, altamente técnico, que está avanzando. Y ustedes son testigos de cómo ayer culminó la sexta ronda ya de negociación con avances. No hemos todavía llegado al final de la ruta, pero sin duda se está encauzando conforme a elementos objetivos que permitan lo que es importante en cualquier negociación, que sea una negociación buena para todas las partes. Nuestro interés fundamental es el de México y los mexicanos, pero queremos un acuerdo que sea ganar, 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 para México, pero también para Canadá y para Estados Unidos. Estamos negociando de buena fe, estamos negociando, insisto, asumiendo plenamente la complejidad del proceso. Estamos convencidos que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte se puede mejorar, es perfectible, sobre todo porque es un acuerdo relativamente añejo, es un acuerdo negociado hace 25 años, el mundo ha cambiado mucho, hemos aprendido también acerca de nuestra relación con Estados Unidos y Canadá y podemos aprovechar los cambios regulatorios y legislativos que han ocurrido en nuestro país. Así, por lo tanto, habremos de ver en este
tratado renovado de libre comercio entre Canadá, México y Estados Unidos, reglas para determinar el funcionamiento del comercio electrónico, algo que no existía hace 25 años. Tendrá un capítulo energético, tendrá un capítulo anticorrupción, que acaba, por cierto, de ser ya cerrado en la ronda que terminó el día de ayer. Y habremos de modernizar este acuerdo, insisto, para beneficio de México, de los trabajadores mexicanos y, por supuesto, de las empresas mexicanas. Como todo proceso de negociación en marcha, por supuesto que hay incertidumbre. Hay incertidumbre respecto a los tiempos de la negociación e incluso respecto a la negociación misma. Los mexicanos debemos enfrentar este proceso con la tranquilidad de que pase lo que pase. México es una nación fuerte, México es una nación que es más grande que el Tratado de Libre Comercio con América del Norte o con cualquier región del mundo. Y por supuesto, si el resultado no fuera el deseado, eso no implica que dejaríamos de hacer comercio con Estados Unidos y con Canadá. Tenemos elementos de sobra para que esto continúe. Sin embargo, nuestra prioridad, nuestra preferencia es muy clara. Queremos que exista un acuerdo de libre comercio renovado, porque no tenerlo sería una oportunidad perdida. La región norteamericana tiene todo para ser la más competitiva del mundo en las próximas décadas, y esa es la oportunidad que queremos aprovechar. Naturalmente, el Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos no es el único elemento en la relación con nuestro vecino del norte. Es una relación extraordinariamente compleja y extraordinariamente intensa, donde existen temas importantes en materia de seguridad, de migración, de combate a las amenazas comunes como es el terrorismo y por supuesto también intercambios turísticos, intercambios culturales, muchísimos estudiantes, miles de estudiantes que van para allá todos los años y por supuesto un tema que está siempre en el interés de México y siempre en el corazón de los mexicanos es el bienestar de nuestros paisanos, los mexicanos que viven en Estados Unidos. Aquí les puedo decir que nuestra obligación moral y legal es inequívoca, es proteger a los mexicanos donde quiera que estén, en cualquier rincón del mundo que se encuentren, el gobierno mexicano tiene la obligación de protegerlos y por lo tanto ha sido extraordinariamente útil el apoyo presupuestal que se dio a la Secretaría de Relaciones Exteriores el año pasado, a iniciativa, a propuesta del Senado de la República, para fortalecer nuestras capacidades de protección y particularmente de representación legal a los mexicanos en los Estados Unidos. Nuestros 50 consulados se han convertido en auténticas defensorías, centros de asesoría legal para las mexicanas y los mexicanos en Estados Unidos. Hasta ahora, hay que reconocerlo, las cifras de deportaciones y el registro de eventos de esta naturaleza ha sido afortunadamente menor en 2017 de lo que fue en 2016. La tendencia no ha sido hasta ahora hacia un mayor número de deportaciones. Sin embargo, es nuestra obligación y seguiremos cumpliendo con convicción con esa obligación, el estar listos para la defensa de cualquier mexicana o mexicano que lo requiera. Son miles, hoy ya, las mexicanas y los mexicanos que cuentan con la asesoría, con abogados pagados por el gobierno mexicano, con la defensa, la representación legal que su país les ofrece en los Estados Unidos. No se trata de violar el Estado de Derecho en los Estados Unidos. Entendemos que es un país de leyes y las leyes de cualquier país deben de respetarse, pero lo que pedimos y lo que exigimos es, por lo tanto, que se respeten a plenitud los derechos de nuestros connacionales, los derechos humanos y su dignidad fundamental. Y eso es lo que estamos haciendo a través, insisto, de un equipo extraordinario que tenemos en nuestros 50 consulados y de muchas alianzas con asociaciones de la sociedad, organizaciones de la sociedad civil que nos permiten dar una defensa efectiva y oportuna a las y los mexicanos en Estados Unidos. Quiero, señores coordinadores, hacer un breve comentario
sobre la posición de México ante la gravedad de los hechos que ocurren en un país muy querido, un país muy cercano a México, que es Venezuela. A lo largo de los últimos meses, tal vez los últimos años, hemos observado, la comunidad internacional, México incluido, ha observado un deterioro de las condiciones institucionales, particularmente sobre la vigencia de la democracia como forma de gobierno en Venezuela. Siendo un país firmante de la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos, nuestra obligación es no permanecer indiferentes ante estos hechos. Como país latinoamericano, como firmante de la Carta Interamericana, Democrática Interamericana, tenemos la obligación de defender a la democracia representativa como forma de gobierno en la región. La América Latina en 2001 decidió colectivamente que nuestra forma de gobierno será la democracia representativa, donde sea únicamente el voto de los ciudadanos quien determine quién gobierna, como ocurre en el caso de México y como afortunadamente hoy ocurre prácticamente en todo el continente. Lo que hemos observado, desafortunadamente, en Venezuela es que este orden democrático ha sido gravemente minado a través de una sucesión de decisiones que han anulado la efectividad y la vigencia de la democracia. Ante ello, hemos actuado en los foros internacionales, hemos actuado colectivamente, por ejemplo, en el Grupo de Lima, donde acabamos de estar la semana pasada, donde ya somos 14 países que emitimos declaraciones conjuntas exigiendo el retorno a una democracia efectiva en Venezuela, pero también nos hemos comprometido a no escatimar nuestros esfuerzos diplomáticos para contribuir a que exista una solución pacífica, a una solución política que sea resuelta exclusivamente entre los venezolanos. No le toca a ningún país, a ningún gobierno extranjero, definir cuál será la solución a la crisis. Esto le corresponde a los venezolanos. Nos corresponde, sin embargo, hacer nuestro máximo esfuerzo, insisto, de carácter diplomático, para facilitar una solución política entre los venezolanos. Por eso acudimos de buena fe al diálogo que convocó el presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, el año pasado, en nuestro carácter de acompañantes. Y nos mantuvimos en ese diálogo y dedicamos una buena cantidad de nuestro tiempo a ello. Asistimos a 3 sesiones distintas, 2 en diciembre y 1 en enero, siempre que observamos condiciones de seriedad de las partes en ese diálogo. Lamentablemente, estas condiciones creemos que han sido violadas por el propio gobierno del presidente Nicolás Maduro, al de manera sorpresiva anunciar una fecha electoral contraviniendo todo lo que se venía negociando en Santo Domingo. En Santo Domingo uno de los temas que se estaba negociando era la fecha de las elecciones, en un periodo distinto al que anunció el gobierno. Y de pronto, de manera unilateral, el gobierno del presidente Maduro anunció que las elecciones se harían de manera prácticamente inmediata, con un pequeñísimo tiempo de preparación, violando, insisto, la confianza en la mesa de negociación. Por eso decidimos retirarnos. Es una decisión que lamentamos. Nos gustaría ver a este proceso de negociación continuar y ser exitoso para realmente generar las condiciones políticas para que sean los venezolanos quienes decidan quién será su futuro presidente. Hoy, desafortunadamente, no observamos seriedad en la mesa de negociación y lamentamos mucho el habernos retirado ante esta situación. Vamos a seguir trabajando desde todas las trincheras diplomáticas que estén a nuestro alcance para promover una solución a la gravísima crisis que vive aquel país. Pero a final de cuentas, que no quede duda, la responsabilidad política sobre esa crisis es de Nicolás Maduro. Finalmente, amigas y amigos senadores, me quiero referir a 2 elementos de la agenda legislativa que habremos
de presentar que el presidente de la República nos ha instruido preparar y que en el ejercicio de su facultad constitucional habrá de presentar en breve a la Cámara de Senadores. En primer lugar, como ha ocurrido prácticamente en todos los periodos ordinarios de sesiones, habrá un paquete de nombramientos de embajadores. Les quiero decir que gracias al extraordinario esfuerzo que se hizo y que ustedes, la generosidad y el respaldo de ustedes en el periodo ordinario de sesiones anterior, donde por primera vez, después de muchos años, se cubrieron todas las representaciones diplomáticas de México en el exterior, todos los consulados, todas las embajadas, todas las misiones. No teníamos, cerramos el año sin ninguna vacante. Por lo tanto, el paquete que vamos a presentar, señor coordinador, es muy chiquito. Es muy pequeño. Solamente vamos a atender algunas vacantes que se generan por el movimiento natural de embajadores, por el retiro, un par de retiros, pero será un paquete muy pequeño comparado con los paquetes que se han visto en ocasiones anteriores, y por supuesto pedir el apoyo de antemano de las senadoras y los senadores de los grupos parlamentarios del Partido Verde y del PRI para que podamos, ojalá, terminar el periodo ordinario de sesiones con todas las representaciones diplomáticas con titulares nombrados. El segundo punto, y con esto termino, es adelantarles que estamos terminando de trabajar en una iniciativa de reformas que nos ha instruido el presidente de la República y que pondremos a su consideración para fortalecer al servicio exterior mexicano. Como ustedes saben, la diplomacia es una carrera singular. Las mexicanas y mexicanos que deciden entregar su vida a representar a México en el exterior enfrentan condiciones singulares. Una vida que por definición los lleva de un país a otro, donde cada 3 o 4 años deben de rehacer sus relaciones personales, trasladar a su familia. Una carrera en la que, por cierto, un diplomático que ejerce funciones de diplomático solamente puede trabajar para un patrón, que es la Secretaría de Relaciones Exteriores, y que entrega su vida defendiendo los intereses de México. Requiere, y este es nuestro diagnóstico, un mayor respaldo y una mayor reciprocidad del Estado mexicano. Hemos hecho un esfuerzo muy importante para dar mayores oportunidades de desarrollo a los miembros del servicio exterior. Hicimos el año pasado un concurso histórico de ascensos por sus dimensiones, en el cual muchas y muchos que llevaban años, a veces más de una década, esperando una oportunidad de ascenso, finalmente lo lograron. Estamos trabajando en darle mayor agilidad a los traslados, evitando que haya mujeres y hombres del servicio exterior que pasaban 7, 8 años en la misma adscripción y que no habían tenido rotación simplemente porque no había el presupuesto para hacerlo. Estamos trabajando en atender distintas características de la vida de las mujeres y hombres de nuestro servicio diplomático. Sin embargo, hay tal vez uno de los elementos más injustos de las condiciones profesionales de los diplomáticos mexicanos, que son sus condiciones de retiro. Tras entregarle una vida a México, una vida de patriotismo, una vida de enormes esfuerzos, hoy los diplomáticos mexicanos se retiran en condiciones francamente que no son dignas y que no les permiten tener una etapa digna en el retiro. Por lo tanto, el presidente nos ha instruido a preparar una serie de reformas a la ley del servicio exterior mexicano y a otros ordenamientos que nos permitan ofrecer condiciones de retiro más dignas, no solamente a los embajadores y embajadoras que se retiran, sino a los ministros, a los consejeros, a los primeros secretarios, a todos aquellos que le dedican su vida a México a servir en esta carrera que es
excepcional, que es singular y que tiene características que no tienen otras funciones dentro del aparato administrativo o del Estado mexicano. Por supuesto, en el momento en que se presente esta iniciativa, teniendo como Cámara de Origen al Senado, en atención a las funciones que tiene el Senado en materia de política exterior, estaremos, señores coordinadores, a su disposición para exponerla y prestar el apoyo técnico a las deliberaciones que tenga el Senado. Creemos que esta iniciativa será, de ser aprobada por el Congreso de la Unión, un acto de justicia, pero también será un elemento indispensable para fortalecer una capacidad institucional del Estado mexicano, que es el tener un servicio exterior profesional, de carrera, vigoroso y fuerte, característica indispensable para tener una política exterior exitosa como nación soberana. Yo aquí termino mis comentarios iniciales, señor coordinador, y estoy, como siempre, listo para escuchar sus comentarios. Señor secretario, muchísimas gracias. Como siempre, con gran brillantez, nos define 4 puntos prioritarios para este último lapso que tienen como Gobierno de la República. Ustedes terminan el 30 de noviembre, nosotros terminamos el 31 de agosto, pero vamos a seguir trabajando estos meses juntos. Yo quiero decirle que a nombre del Grupo Parlamentario del PRI, le pasaré luego la palabra a Carlos Puente, desde luego cuente con los 2 puntos que nos van a tratar en este periodo. El paquete no muy grande de nombramientos, y si fuera importante, como lo va a ser, y grande, sabe usted que cuenta incondicionalmente con sus compañeras y compañeros senadores del PRI. Y me da mucho gusto, se lo digo yo como un servidor público de muchos años, que haya una iniciativa para fortalecer el servicio exterior mexicano. No hay nada más justo que premiar la carrera la carrera institucional, el servicio civil de carrera, cuando hay mucha gente que dedica su vida, lo cambian de países, está en un lado y tiene que cambiar a toda la familia y luego se jubila y tiene una jubilación muy chica. Lo felicito, dígale al señor presidente de la República que tendrá el apoyo del grupo parlamentario del PRI para estas 2 iniciativas, el paquete y la iniciativa, y que seguiremos trabajando muy estrechamente con usted, muy pendientes del avance del Tratado de Libre Comercio con América, que nos preocupa, y nos ocupa también esa expansión que está haciendo la Cancillería con otros países que teníamos muy poca relación, pero que se vienen abriendo todos los días. Yo lo felicito de verdad y le preguntaría a una compañera, a un compañero, Carlos, no sé si quieres hacer un uso de la palabra, y cualquier compañera o compañero que quiera hacer uso de la palabra me lo señala, me ayudas, ¿no? Muchas gracias, coordinador. Señor canciller, darle la más cordial bienvenida y celebrar este encuentro que nos permite sostener con usted, a los grupos parlamentarios, como ya lo ha expresado el señor coordinador, de las senadoras y los senadores del PRI y de los senadoras y senadores del Partido Verde. De manera muy breve, refrendarle el compromiso que tenemos con el Gobierno de la República, que refrendamos nuestro compromiso con Cancillería para acompañarle en estos 2 temas que nos expone, lo cual será el paquete de nombramientos, que como siempre estaremos ahí para acompañar y respaldar, y sí celebrar la sensibilidad, como siempre lo ha tenido este Gobierno de la República, de la Cancillería, de hacer un reconocimiento a las mujeres y los hombres que entregan su vida a favor de nuestro país. Cuente con nosotros con la mayor disposición para seguir trabajando en equipo y a través de su persona hacer llegar un mensaje al señor presidente de la República de refrendarle nuestro compromiso de seguir trabajando en equipo por México de manera conjunta hasta el último día de su mandato. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Me han pedido la palabra la senadora Rocío Pineda. Muchas gracias, líder. Bienvenido, señor canciller. Y bueno, pues haciendo un somero balance de los resultados planteados al inicio de esta administración,
podemos decir con certeza, con franqueza, que son excelentes resultados y que la política exterior mexicana ha consolidado diferentes instrumentos para la llegada de mayor inversión, turismo, negocios, cooperación, etcétera. Hoy México reafirma que la política exterior es un verdadero motor de desarrollo y la administración del presidente Enrique Peña la ha aprovechado muy bien, bajo el liderazgo de sus cancilleres. Estamos ciertos que este potente motor seguirá dando buenos resultados para las y los mexicanos. No me queda más que reconocer su gran trabajo, señor canciller, y hacerle dos pequeñas preguntas, o más bien solicitar su comentario. ¿Cuáles son las expectativas de la Cancillería sobre los tiempos en el proceso de renegociación del Telecán? Sabemos que habrá tiempos extras en las rondas de renegociación y se esperan 2 reuniones más. Si este proceso llegará a plazos, aplazar más tiempo, ¿hasta dónde participará este gobierno? Y en otro tema, en el tema de la Alianza del Pacífico, ¿cómo podemos desde el Senado contribuir para que este instrumento de la política exterior no pierda dinámica y ritmo, la Alianza del Pacífico, toda vez que además en los 4 países que la integran de origen, en 3 en este periodo pues habrá cambio de ejecutivo? ¿Cómo podemos fortalecerla y tomar pues medidas que den certeza también de su continuidad? Muchas gracias. Rocío, muchísimas gracias. Senador Jesús Casillas. Gracias, senador Gamboa. Pues primero quisiera felicitar al canciller Videgaray por el trabajo realizado al frente de la Secretaría, un trabajo digno que ha tenido la capacidad de llegar a negociaciones mediante el diálogo y la concertación, pero también la seriedad y firmeza cuando se trata de defender los intereses de México. Y yo me quiero referir particularmente a la posición que ha asumido el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto en relación a la situación complicada con Estados Unidos a la llegada del presidente Donald Trump. Esto tuvo como consecuencia que el diálogo entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo se fortaleciera aún más y que trabajáramos de manera conjunta, como ya se dijo aquí, pues en tener una especie de reacción inmediata ante las hostilidades que nos planteaba el gobierno estadounidense. A partir de eso, pues hay que recordar que aprobamos las reformas en materia educativa para la revalidación de estudios de los jóvenes DACA y hacer referencia precisamente a esta disposición del gobierno federal de destinar 1,000 millones de pesos para fortalecer la red consular y crear los cientos de defensoría en el Departamento de Protección. Quiero comentarles que como integrante de este grupo de legisladores que nos denominamos la Operación Monarca, tuvimos la oportunidad de estar el pasado sábado en Los Ángeles en un seguimiento a los trabajos que hemos desarrollado, informarlos y también conocer los puntos de vista. Y son 2 cosas que llaman la atención. Primero, nuestros hermanos migrantes han demostrado, pues de alguna manera, sentirse satisfechos, tranquilos, porque efectivamente los consulados están haciendo lo propio en relación a la asesoría jurídica. Hay que reconocer que si bien es cierto, las deportaciones han disminuido, lo que se ha incrementado, por otro lado, en más de un 38%, son las detenciones con fines migratorios. Es decir, conciudadanos nuestros que están siendo detenidos y que están en un proceso de deportación. Estamos hablando de más de 140,000 personas indocumentadas que están en proceso, de los cuales 28,000 no tienen historial criminal. Se va a requerir el apoyo precisamente de esta red consular y los 1,000 millones seguramente habrán de terminarse, habrán de ser insuficientes para lo que se viene, y a partir de eso la crítica que hicieron legisladores de otras fuerzas políticas fue esa precisamente, que si bien es cierto el año pasado se destinaron esos 1,000 millones, para este año no se cuentan con recursos. Y por otro lado, el planteamiento de los jóvenes DACA. Estuvieron con nosotros y la propuesta que hace Donald Trump de regularizar estos 1,800,000 jóvenes, su situación migratoria,
a cambio de la construcción del muro y a cambio de incrementar el presupuesto para la contratación de más agentes migratorios que estén en capacidad de realizar más detenciones. Obviamente no los tiene conformes, no es un asunto que digan los jóvenes, oye, ya me van a resolver a mí, qué bueno, y hagan el muro y den más presupuesto. Esto lo que trae como consecuencia es que en muchos casos se podría dar que se regularice la situación de un joven DACA, pero que sus padres pueden ser deportados, y eso lo que trae como consecuencia es separar a las familias, y eso también tendría consecuencias no muy favorables. En ese sentido, canciller, usted comenta estará en fechas próximas en Washington, tomar en consideración el planteamiento que hacen los jóvenes en el sentido de que el que les vendan la posibilidad de regularizarles su situación a cambio de esta propuesta del presidente Trump, no crean que les satisface mucho. Por sus respuestas, muchas gracias, señor secretario. Muchas gracias, Jesús. Senador Gerardo Flores. Muchas gracias, líder. Canciller, buenas tardes. Gracias por sus reflexiones en torno a la política exterior de México. Yo quiero referirme básicamente a los 4 puntos en los que estructuró su mensaje. En cuanto al primero, sobre la diversificación de las relaciones de México, yo celebro que, por un lado, se haya hecho este esfuerzo a partir, por ejemplo, de 2013, como usted lo señala, que se estén haciendo esfuerzos para modernizar nuestras relaciones con países como Argentina o Brasil, que sin duda han representado o han mostrado a los sectores de la economía de Estados Unidos la importancia que pueden tener otros proveedores para México, por ejemplo, en el caso de granos. Me parece que eso ha motivado, me estoy brincando un poco al tema del TLC, pero ha motivado que los agricultores organizados de los Estados Unidos empiecen a presionar a su gobierno, preocupados por el hecho de que México pudiera empezar a recurrir a comprar granos en Sudamérica. Usted mencionó el tema del TPP-11, que se podría firmar a principios de marzo en Chile. Me parece que valdría la pena que se valore, que nos demos el tiempo para que el Senado lo pueda aprobar conforme al artículo 76, fracción primera de la Constitución, antes de que concluya la legislatura. No sé si haya las condiciones para hacerlo, pero creo que podríamos enfrentar ese reto y sacarlo bien, llevarlo a buen puerto. Sobre el TLC, mencionaba yo la presión interna que ya están llevando a cabo algunos agricultores o los agricultores organizados. También los gremios empresariales están presionando ya mucho a través del Congreso a su gobierno, y me parece que eso, combinado con el trabajo serio, responsable, sin estridencia de la Cancillería en materia de cabildeo, también en el seno del Congreso, ha ayudado mucho a cambiar el tono del equipo negociador de los Estados Unidos, que celebro yo que ahora en la recién concluida 6ª ronda llevada a cabo en Montreal, pues se notó muy claramente que, si bien se cerró apenas un capítulo y un anexo, fue muy importante la voluntad política que mostró el equipo negociador de Estados Unidos para avanzar en la negociación. No voy a referirme ya al tema de la protección consular, lo hizo mi colega el senador Casillas. Sobre el tema de Venezuela, el Senado ha estado muy presente, ha dado seguimiento al tema, ha hecho pronunciamientos. Cuente usted con las bancadas, me atrevo a hablar de la bancada del PRI y del Verde, para fijar posicionamientos firmes y más reiterativos sobre este problema, que sin duda es necesario que el Senado acompañe a la Cancillería en esta postura que ha adoptado, porque sin duda no podemos permitir que nuestros hermanos venezolanos estén padeciendo la situación que les ha impuesto Maduro. Y sobre la agenda legislativa, yo básicamente celebro el tema de, yo lo escuché hacer un compromiso frente al cuerpo diplomático ahora en la reunión anual de embajadores y cónsules, donde usted hacía el compromiso de proponer al Senado de la República una serie de reformas para efectivamente consolidar el servicio exterior, particularmente por lo que hace la parte del retiro de los diplomáticos. Celebro que usted lo reitere aquí y que haga el compromiso frente a estas dos bancadas de presentar próximamente las iniciativas correspondientes. Cuente con nuestra parte también para sacarlas adelante a la brevedad. Señor
Señor secretario. Gracias, coordinador. Rocío, sobre los tiempos del Tratado de Libre Comercio. Primero, lo más importante es tener una buena negociación, más que cuáles son los tiempos específicos de la negociación. Y esto implica que hay que anteponer la sustancia a las tentaciones de lograr algo muy rápido o a la tentación de posponer, que empieza a correr en algunas voces, sobre todo del ámbito político electoral. El Gobierno de México tiene una responsabilidad, que es defender los intereses de la nación y de los mexicanos en todas las trincheras y en todos los temas, y eso incluye el Tratado de Libre Comercio. Y por lo tanto, lo que se está privilegiando es llegar a un resultado. Naturalmente, hay que reconocer que los calendarios electorales pueden tener cierta influencia en el entorno político en el cual se desarrolla la negociación, pero a final de cuentas la negociación es una negociación técnica comercial. Y eso es en el ánimo con el que se está trabajando, y yo no descarto ningún escenario respecto a los tiempos. Existe la posibilidad de que se logren acuerdos sustanciales en principio durante el primer semestre de este año, puede ocurrir en el siguiente semestre del año. Tenemos que estar preparados para todos los escenarios, pero lo que no podemos hacer, y ciertamente sería el Gobierno de la República, el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, no va a renunciar a su responsabilidad de defender los intereses de México y lograr una buena negociación por subordinación a un calendario de carácter político. A final de cuentas, en la democracia siempre hay elecciones y tenemos que aprender a que las instituciones deben de funcionar y los trabajos del gobierno tienen que continuar más allá del calendario electoral. La Alianza del Pacífico efectivamente es un año en el cual 3 de los 4 integrantes tendrán cambio en el titular del Ejecutivo. Ya ocurrió la elección en Chile, fue electo el presidente Piñera, que sabemos además que es un gran entusiasta de la Alianza del Pacífico porque fue en su anterior gestión como presidente uno de los presidentes fundadores de la Alianza. Yo tengo la convicción de que con independencia de quién gobierne en los países de la Alianza, los resultados de ella son tan contundentes, tan tangibles, que inmediatamente logra tener el respaldo. Lo hemos visto en transiciones políticas anteriores, incluyendo la transición en México. Al presidente Peña Nieto no le tocó iniciar la Alianza del Pacífico, le tocó al presidente Felipe Calderón. Y sin embargo, el presidente Peña Nieto rápidamente se dio cuenta de el gran potencial que tiene la alianza para México. Lo mismo ocurrió ya en Perú con 2 cambios de gobierno. Primero el presidente Ollanta Humala, después el presidente Pedro Pablo Kuczynski. También ya ocurrió, y ocurrió en Chile con la llegada de la presidenta Bachelet, que hubo mucha especulación si la presidenta apoyaría a la alianza, y en los hechos demostró que apoyó a la alianza con gran convicción. Así que yo creo que lo más importante para que la alianza continúe es seguir trabajando en sus resultados concretos. Y recordar que la alianza no es una plataforma retórica, ni siquiera es una plataforma política, es una plataforma de integración económica, con un alto contenido pragmático enfocada en resultados. Y la mejor manera de fortalecerla es que eso siga siendo, tanto al interior de los 4 países, ahora que estamos en la integración de carácter financiero, y por supuesto en su expansión hacia otros horizontes a través de la figura de Estado asociado, como he comentado. Jesús, con respecto a la situación de los migrantes mexicanos en los Estados Unidos. Primero, es un hecho que la cifra de detenciones en términos porcentuales ha crecido, pero en términos absolutos es mucho menor a la disminución que tenemos en las deportaciones. Es decir, aún considerando el efecto futuro, si todas estas detenciones se convierten en deportaciones, el número es 3 veces menor a la reducción que hemos tenido en las deportaciones. Por lo tanto, no se puede extrapolar y decir es que están creciendo las detenciones, van a crecer las deportaciones, viendo los porcentajes, hay que ver los números absolutos y esto no se acredita. Sin embargo, coincido en que la política migratoria de la administración Trump está empezando a materializarse y pudiera incluso acelerarse conforme logra mayores recursos humanos y presupuestales. Por lo tanto, es indispensable que no bajemos la guardia. El año 2017 fue un año extraordinariamente valioso en el sentido de que nos permitió prepararnos, nos permitió fortalecer capacidades, informar a la comunidad y tejer una red de alianzas
con las organizaciones de paisanos, pero también con las organizaciones de abogados, de defensores de los derechos civiles, que hoy es una alianza sin duda muy eficaz. Respecto a los recursos de la Cancillería, en virtud de que el número de casos que se presentó fue menor, logramos ya un acuerdo con la Secretaría de Hacienda para que a través de la figura de un mandato los recursos del año pasado se trasladen al presente ejercicio, y eso nos da la suficiencia presupuestal para continuar desde el propio mes de enero, y es algo que hablamos con los cónsules ahora en la reunión de embajadores y cónsules de principio de año, el que no hay motivo presupuestal para detener los trabajos. Y por supuesto tenemos que estar preparados como país para que en caso de que hubiera un crecimiento inesperado o distinto a la tendencia que estamos observando, tendremos que acudir a las instancias correspondientes, incluyendo, si fuera el caso, al Congreso de la Unión, para el fortalecimiento presupuestal. Pero hoy, dadas las tendencias y el número de casos que tenemos la capacidad presupuestal para atenderlo, y hemos tenido el respaldo de la Secretaría de Hacienda en todo momento para hacerlo. Con respecto al debate migratorio en los Estados Unidos, yo me atrevo a hacer dos comentarios. Primero, la política migratoria es un elemento fundamental que define un Estado soberano. La política migratoria de México solo la define México. La política migratoria de Estados Unidos la define Estados Unidos, y tenemos que respetar este hecho fundamental del derecho internacional. Sin embargo, y creo que lo que debemos de celebrar es que haya un debate real como prioridad política en ambos partidos mayoritarios en Estados Unidos sobre el tema migratorio. Llevamos muchos años expectantes el que existan mayores elementos de certeza jurídica para los millones de mexicanos y mexicanas que viven en los Estados Unidos. No nos toca a nosotros definir ese debate. A nosotros nos toca defender a los mexicanos en los casos concretos cuando se violen sus derechos, y lo vamos a hacer. Pero a final de cuentas es un debate que le corresponde a los norteamericanos, y creo que debemos de, además de estar atentos, celebrar el hecho de que se esté discutiendo y de que se esté abriendo, se esté hablando abiertamente de darle un camino a la certidumbre jurídica a un número considerable de mexicanos y de nacionales de otros países, pero que la mayoría sabemos son mexicanos. Estaremos muy atentos y, por supuesto, dentro de lo que corresponde a la actividad diplomática, habremos de incidir para que se logre lo mejor para los mexicanos en los Estados Unidos. Con respecto a DACA, a los muchachos DACA, a final de cuentas también es algo que va a decidir el Congreso de los Estados Unidos, y es una facultad soberana de ese país tomar esa decisión. Pero piensen ustedes, en caso de que tuviéramos un retorno obligado de, si no todos, por lo menos algunos, sería la transferencia de capital humano más grande probablemente en la historia. Estamos hablando de muchachos con expedientes limpios, con preparación, la mayoría de ellos, 2/3 partes, con estudios universitarios. Y de pronto tendríamos entonces el caso de miles de mexicanos que llegaron de niños a ese país, allá los educaron, allá aprendieron inglés, allá se volvieron ingenieros, se volvieron contadores, se volvieron abogados, se volvieron historiadores, y de pronto, una vez que están educados y formados, nos los regresan para trabajar en la economía mexicana. Ahí México gana, ahí México no pierde. Pero lo importante es, y por cierto, quien pierde en eso es Estados Unidos. Quien estaría perdiendo talento, quien estaría perdiendo a una parte notable de su fuerza de trabajo serían ellos. Si nos regresan a los DACAs, está muy claro, México gana, Estados Unidos pierde. Pero lo importante es qué quieren ellos, qué quieren los chavos. Y yo he platicado con muchos en distintas ciudades, en Los Ángeles, en San Francisco, en Nueva York, en Texas, en Florida. He platicado con muchos. Y 9 de cada 10 quieren quedarse allá. Y por lo tanto, nosotros haremos lo que podamos, insisto, desde nuestros esfuerzos consulares y nuestras facultades diplomáticas para apoyar su causa. Aquí lo importante no debiera ser qué quieren los políticos en la Ciudad de México o en Washington. Aquí lo importante es qué quieren los chavos, y la mayoría de los chavos quiere quedarse.
Y Gerardo, solamente agradecer el respaldo que ha sido inequívoco, manifiesto de parte de ambos grupos parlamentarios a las distintas causas que hemos impulsado, incluyendo, por supuesto, el doloroso caso de Venezuela. Y seguiremos muy en contacto con el Senado de la República y particularmente con los grupos parlamentarios en esta materia. ¿Qué más quisiéramos? ¿Qué más quisiéramos? Que hubiera pronto una salida política en la que ejerciendo la política se encuentre una solución a esta gravísima crisis, que por cierto es una crisis de las instituciones democráticas, pero que también se manifiesta con una dolorosa, muy dolorosa dimensión humana a partir del colapso económico que enfrenta esa nación. Y por cierto, ahí quiero corregir pero también decirles que vamos a lo largo de estos meses, la Cancillería seguirá trabajando en un tema que tal vez no tiene implicaciones legislativas inmediatas, pero es un tema en el cual el Senado de la República debe de estar involucrado, que es el fomento, la promoción de la Agenda 2030, de los Objetivos de Desarrollo Sustentable de Naciones Unidas. Vamos a seguir trabajando con ustedes y estamos seguros que seguiremos encontrando en ustedes un enorme apoyo y entusiasta apoyo a esta materia que es el interés de todos. Muchas gracias, secretario. Senador Humberto Mayans. Gracias, líder. Bienvenido de nuevo, señor Canciller, al Senado de la República. Nos da mucho gusto que una vez más nos acompañe. Yo no pretendo hacer ninguna pregunta, sino simplemente una breve reflexión, señor Canciller. Si bien la política exterior del presidente Enrique Peña Nieto, en un balance de los 5 años transcurridos, ha sido exitosa, cumpliéndose el objetivo de hacer de México un país, como usted lo señaló, con responsabilidad global, el éxito mayor, según mi punto de vista, según mi criterio, ha sido el relanzamiento de la relación con América Latina y el Caribe. Recordemos, señor Canciller, que a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio en 1994, fuimos abandonando paulatinamente esa relación. Y los países hermanos de América Latina y del Caribe señalaban, me consta, y era un reclamo generalizado, de que México les había dado la espalda, de que México solo volteaba a ver hacia el norte, negando la relación histórica que teníamos con ellos en el sur, originando ello una pérdida de presencia y de liderazgo real en toda la región, que pretendió llenar Brasil, ese vacío, sin lograrlo como ahora lo vemos claramente. Hoy, gracias a la política del señor presidente Peña Nieto, de su equipo de trabajo y a su presencia física en más de 20 viajes de carácter diplomático a la región, recuerdo desde el primero que hizo siendo presidente electo a Guatemala para retomar la relación particularmente con nuestros vecinos centroamericanos, a la última, hace unos días, a Paraguay, se ha recuperado esa presencia y ese liderazgo perdido, tan importante para nuestra nación desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista económico y comercial. Hoy, la presencia de México en América Latina y el Caribe, otra vez, es una realidad. Y yo creo que lo tenemos que reconocer y felicitar al señor presidente y felicitar a sus cancilleres, particularmente a usted, aquí presente, por esa estrategia, esa política y esos logros.
Para mí eso es lo más importante. Felicidades, señor canciller. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Senador Pepe Olvera. Muchas gracias, líder. Señor secretario, creo que es una oportunidad muy buena poder platicar con usted. Cuando usted estaba arribando a este evento, le comenté y le pedí su simpatía para que nos recomiende con el cónsul en Nueva York. Quiero comentarle que desde hace mucho tiempo y con mayor énfasis en el momento de que surge Operación Monarca, pues nos dimos a la tarea de buscar algunos espacios en cómo apoyar a nuestra gente que está en los Estados Unidos. Derivado de eso, establecimos contacto con los dirigentes de la Asociación de Constructores Hispanos en la Unión Americana. Ellos, entre otras cosas, tienen en sus planes de trabajo un tema muy importante que tiene que ver con la capacitación para el trabajo, debido a que en la Unión Americana fallecen de 1 a 2 obreros diarios en la industria de la construcción. De esos trabajadores, el 80% son de origen hispano y de ese 80%, el 70% son de origen mexicano. Esta asociación tiene pues el propósito de capacitar a sus trabajadores, primero en materia de seguridad para el trabajo y por otra parte también para el desempeño, para que no sean obreros exclusivamente, sino que vayan ascendiendo en puestos administrativos. A mí me parece que este es un filón muy importante porque apoyamos a la gente, a nuestra gente que está allá, y que este tema tan sensible como lo es de los trabajadores de la industria de la construcción. De esta manera estamos aportando algo muy específico. El año pasado, en agosto, los dirigentes de la agrupación y su servidor nos dimos a la tarea de platicar con el señor embajador en Washington y le explicamos las noblezas del programa. La agrupación ha tenido diversas reuniones y el próximo mes de marzo tendremos una reunión en Nueva York con el objeto de echar a andar algunas acciones en este tema. En esta virtud yo quiero pedirle, señor secretario, su simpatía y el apoyo, porque inclusive, bueno, ojalá y que pudiéramos contar con algún apoyo de algún programa de nuestro gobierno para estos fines. Yo creo que sería un recurso muy bien invertido y se trata de una organización seria que ya tiene mucho tiempo trabajando en los Estados Unidos. Y como le digo, el próximo mes de marzo se tiene programada una reunión en Nueva York. Y bueno, pues lo primero que haremos es ponernos en contacto con el cónsul en esa importante ciudad y pedirle su simpatía, señor secretario, para este esfuerzo. Muchas gracias, Pepe. Senadora Cristina Díaz. Gracias, líder. Muy buenas tardes, compañeras. Buenas tardes, canciller. Sé que han sido momentos muy complejos de la relación México-Estados Unidos. Sin embargo, el talento, la inteligencia de ustedes ha logrado equilibrar pues lo que se veía venir como una avalancha para nosotros los mexicanos, y sin duda pues en el Senado le reconocemos ese equilibrio que no es fácil de sostener, porque la presidencia de Trump un día dice una cosa, otro día da otra opinión, en fin, y en un mismo día a veces cambia de postura. Hoy me llamó poderosamente la atención, en medios electrónicos lo escuché por la agencia Reuters, sobre la posibilidad de que México y Estados Unidos están estudiando si se pueden desplegar alguaciles aéreos estadounidenses armados en vuelos comerciales transfronterizos, y esto se maneja como un esfuerzo, señala, del país latinoamericano para reforzar los lazos de seguridad con su vecino. Señala que México pues intenta mejorar la cooperación con su socio comercial en materia de seguridad, de inmigración y política exterior,
Y sin duda estos comentarios pues ya están en diferentes medios de comunicación. Yo quisiera pues conocer la postura, porque sí me parece una situación sumamente delicada que en vuelos comerciales pudieran estar agentes transfronterizos en estos vuelos armados, cuál sería el propósito. Me parece muy delicado pues lo que hoy escuchamos desde la mañana y que las notas ahí están todavía en los medios de comunicación. Ellos señalan que la secretaría que usted preside, canciller, está revisando. Entonces, para mí sería, y seguramente para muchos de mis compañeros, muy importante escuchar su posicionamiento sobre un tema que me parece sensible y delicado para la política exterior. Muchas gracias. Muchas gracias, Cris. Señor secretario. Muchas gracias. Gracias, Humberto, por el reconocimiento al presidente de la República. Yo creo que efectivamente desde que él era presidente electo, yo tuve el honor de acompañarlo a aquella gira. Antes de ir a ningún otro lado, efectivamente fue a América Latina, empezando por Guatemala, visitó Colombia, Argentina, Brasil, Chile y Perú. Y desde entonces ha sido hasta este último viaje a Paraguay y los que vendrán todavía en el resto de su mandato América Latina, no hace sino confirmar lo que yo decía hace un momento. Geográficamente podemos estar en América del Norte, pero nuestro corazón es latinoamericano. Es ahí a donde pertenecemos y no solamente ahí está nuestra historia y nuestra cultura, ahí está también una parte fundamental de nuestro futuro. Pepe, me pides mi simpatía, la tienes, hacia este proyecto. Habré de instruir al subsecretario de América del Norte que entre en contacto contigo de manera inmediata, por supuesto también al embajador y al cónsul en Nueva York u otros cónsules que puedan estar involucrados para que encontremos una forma de colaboración que sea eficaz en beneficio de los paisanos. Cristina, la propuesta es una propuesta que se ha hecho varias veces, nos la presentó nuevamente el gobierno de los Estados Unidos y como cualquier otra propuesta, pues la analizamos con seriedad. Estamos analizando desde su viabilidad jurídica hasta su posible o no conveniencia operativa y en materia de seguridad. Y pues a final de cuentas la decisión que tomaremos será la decisión que convenga al interés de los mexicanos y que sea compatible con nuestro marco jurídico. Lo que sí te puedo asegurar es que no vamos a negociar el Tratado de Libre Comercio a cambio de los Air Marshals. Muchísimas gracias, señor secretario. Ya no hay ninguna compañera ni ningún compañero. Sí, y yo antes de que termine usted decirle que en la agenda legislativa que daremos a conocer mañana en los medios estarán los 2 puntos concretos que nos solicitó usted a través del presidente Enrique Peña Nieto. Será parte de la agenda legislativa del grupo parlamentario del PRI y del Verde. A sus órdenes, secretario. Señor coordinador, quisiera yo hacer un comentario abusando del tiempo de ustedes, pero no quiero irme de esta reunión plenaria sin hacerlo. Y aquí quiero hablar no solamente como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, sino como alguien que ha tenido el privilegio de estar aquí muchas veces, como coordinador del equipo de transición, como secretario de Hacienda y después como canciller. Y lo que quiero es, pues sin embargo, me quiero referir a ustedes como mexicano. Y como mexicano les quiero dar las gracias. Les quiero dar las gracias porque ustedes fueron los artífices de una transformación histórica de nuestro país. La valentía, el talento y la eficacia de este grupo parlamentario, de estos 2 grupos parlamentarios, está ahí ya ocupando un lugar destacadísimo en la historia legislativa de nuestro país. Ahí están reformas históricas como la reforma energética, que ya está dando resultados inmensos para nuestro país, que ya ha atraído 80,000 millones de dólares de capital nuevo para México y que habrá de transformar de manera radical al sector energético.
Ahí está aquella reforma educativa que no se nos olvida lo que fue el año 2013, la intensidad, la dificultad para aprobarla, y que hoy ha permitido una inversión histórica en la infraestructura de las escuelas, que ha permitido que los maestros se capaciten como nunca antes y que se refleje en la educación de los niños. Una reforma que se está ya implementando en las 32 entidades federativas. Por supuesto, más cerca de mi función, ahí está la reforma fiscal, tal vez la más controvertida de todas, la más difícil, y donde ustedes demostraron una verticalidad y compromiso con México a prueba de cualquier duda, y que hoy, tras la caída del precio del petróleo, demostró que tenía un propósito, que era despetrolizar a las finanzas públicas. Gracias a esa reforma, dependíamos en la que, en lugar de depender al 40% de los ingresos petroleros, hoy es 18%, y nos ha permitido sortear con éxito, con estabilidad y creciendo, generando empleos, un colapso en el precio internacional del petróleo, como no hubiera sido posible sin esa reforma. Una reforma que ustedes, con gran valentía y pensando en México, no en el cálculo político, estuvieron dispuestos a defender y a apoyar. Y ahí está la reforma en telecomunicaciones, que está dando resultados extraordinarios, la reforma financiera, que está permitiendo que crezca el crédito y un crédito barato, y así cada una de ellas. Quiero decirles, no solamente como miembro del equipo, honrosamente miembro del equipo Enrique Peña Nieto, expresarles mi reconocimiento, pero sobre todo, como mexicano, decirles muchas gracias.